Con lo que hemos visto hasta ahora, ya sabemos hacer en euskera frases de la forma he ido, con todo tipo de verbos, joan naiz, lo que se conoce como presente perfecto. Y con muy poquitos verbos que se conjugan, podemos hacer frases de la forma estoy yendo, noa, en presente puntual o continuo. Pero esto queda un poco pobre. Vamos a ampliar nuestros conocimientos para poder formar frases en otros tiempos verbales. Empecemos por el más fácil, el futuro. Si recuerdas, en un vídeo hablé de los tipos de verbos que había. Los que acaban en tu o en du como hartu, los que acaban en i como ikasi, los que acaban en n como joan y el resto como gorde. Además, los que acaban en ki o en gi los consideramos de la última categoría. ¿Y por qué esta distinción? Porque cada tipo de verbo se modifica de una forma diferente. En el caso del futuro no hay mucho misterio tampoco. Para formarlo utilizamos la forma del futuro del verbo principal. Se forma añadiendo ko al participio del verbo, salvo si termina en n, en cuyo caso se añade go. Hartuko, ikasiko, joango, gordeko. Y no hay mucho más, esta forma nos indica que el verbo es futuro. Vamos a ver un ejemplo. Pongamos una frase de las que ya sabemos. Euritakoa hartu dut. He cogido el paraguas. Para que sea futuro, solo tenemos que añadir ko al verbo principal. Euritakoa hartuko dut. Voy a coger el paraguas. En castellano distinguimos entre el futuro cercano y el más lejano. Voy a comprar un coche o compraré un coche. En euskera no existe esta distinción. Auto bat erosiko dut. Medikuntza ikasiko dugu. Vamos a estudiar medicina. Hondartzara joango dira. Van a ir a la playa. Bolaluma bere kutxan gordeko dut. Voy a guardar el bolígrafo en su caja. En Iparralde igual ves el futuro de algunos verbos acabados en n con en lugar de ko. Hondartzara joanen dira. Van a ir a la playa. Pero la forma más extendida es añadiendo ko. Cuidado con los calcos del castellano. Algunas frases que conjugamos en presente tienen en realidad valor de futuro y por ello hay que usar el futuro en euskera. Llamamos por teléfono y les preguntamos. Telefonoz deituko dugu eta galdetuko diegu. Vamos con la siguiente inflexión de los verbos. Esta se conoce como la forma ten o zen. Para formarla, el primer paso es sacar la raíz verbal, pero esto es muy fácil. A los verbos que acaban en tu o en du se les quita ese tu o du final. Hartu, ar. A los que acaban en i también se les quita esa i. Ikasi, ikas. A menos que acabe en ki o en gi, porque estos son del cuarto grupo. Yaiki, yaiki. Y el resto queda igual. Joan, gorde. Ahora que tenemos la raíz, el segundo paso es añadir la terminación ten o zen. Si la raíz acaba en n, quitamos la n y añadimos ten, joaten. Eman, eman, ematen. Si acaba en sibilante, s, z o x, también añadimos ten, ikasten. Ahaztu, ahaz, ahazten. Si acaba en africada, ts, tz, tx, quitamos la t y añadimos ten. Ichachi, ichats, ichasten. Y en el resto de casos añadimos zen, hartu, ar, hartzen. Bildu, bil, biltzen. Etorri, etor, etortzen. Yaiki, yaiki, yaikitzen. Gorde, gorde, gordetzen. Muy bien. Ahora con esta forma zen y nuestro verbo auxiliar formamos lo que se llama el presente habitual o el presente imperfecto. Nos indica que la acción sucede regularmente, como todos los días o siempre. Ikastetxe batean lan egiten dut. Trabajo en un colegio, habitualmente. Un buen acompañante son las expresiones como cada día, cada mes, cada sábado, cada semana, que se forma añadiendo ero al sustantivo del tiempo. Egun, egunero, hil, hilero, larunbat, larunbatero, aste, astero. Mendira, igandero, igotzen naiz. Subo al monte cada domingo. También se utiliza para efectos físicos, cosas que suceden siempre. Gravitateak lurrerantz erakartzen gaitu. La gravedad nos atrae hacia el suelo. Sodioak urarekin erreakzionatzen du.
el sodio reacciona con el agua. O lo que llamamos verbos de estado, que no indican una acción, sino, como indica su nombre, un estado. Maitanek bere logelan jarraitzen du. Maitane sigue en su habitación. Semeak mamuetan sinisten du. Mi hijo, nuestro hijo, cree en los fantasmas. Aunque si el verbo que usamos para estas cosas que suceden siempre o el verbo de estado es sintético, de esos que se pueden conjugar, utilizaremos la forma sintética. Lurra eguzki sisteman dago. La Tierra está en el sistema solar. Iñaki oso alaia da. Iñaki es muy alegre. Para distinguir, utilizaremos la forma tzen para marcar una acción que se repite en el tiempo y utilizaremos la forma sintética para algo estable o continuo que sucede siempre o verbos de estado. Mirenek 3 urte daramatza lantegi horretan. Miren lleva 3 años en esa fábrica. Mirenek bere lankideak lanera eramaten ditu. Miren lleva a sus compañeros al trabajo todos los días. Mirenek bere lankideak lanera daramatza. Miren está llevando a sus compañeros al trabajo ahora mismo. Como jakin es un verbo de estado, la forma jakiten dut se puede traducir como suelo saber más que como sé. Bidea beti jakiten dut. Siempre suelo saber el camino. También puedes traducir esta forma temporal usando el verbo soler, si no es un verbo de estado, claro. Mendira igandero igotzen naiz. Suelo subir al monte cada domingo. Y esto es todo por el momento. En la siguiente entrega veremos cómo conjugar el presente puntual y lo compararemos con este presente habitual o imperfecto. Espero que te haya servido esta lección. Agur bero bat eta hurrengora arte.